Vamos a seguir con Filipenses. Yo la verdad que me estoy enamorando de esta carta. Las veces que la había leído, no la había leído estudiándola. Y estudiarla la verdad que me ha cambiado mucho. Me ha ayudado a ver muchas cosas que tengo que mejorar, que tengo que madurar, que tengo que cambiar, que tengo que permitirle al Señor que las haga también. Y hoy vamos a leer del 19 al 24 del capítulo 2. Recordemos que el punto central de la última parte había sido, ¿se acuerdan? Vivir como ciudadano del cielo, llevar vidas dignas del Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Entonces que Pablo pone como ejemplo, dice, bueno, tengan la actitud esta, la de Jesús. Entonces del 5 al 8 pone como ejemplo a Jesús, como modelo a seguir. Pero luego en el 17 y el 18, fíjense, sin embargo me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Y acá quiero decir dos cosas. Por un lado, corregir algo que dije el domingo pasado. Pablo ve como una ofrenda líquida no sobre el sacrificio de Cristo, sino sobre el sacrificio de los filipenses. Dice, ustedes están haciendo la parte importante y yo soy como un extra al sacrificio de ustedes. Eso lo tengo que corregir porque lo enseñé mal el domingo pasado. Perdón. Y por otro lado, lo que sí tiene que ver con hoy, es que de cierta manera Pablo está diciendo que él se alegra y que ellos también deberían alegrarse por lo que Pablo está haciendo al hacer lo que Pablo está haciendo. O sea que Pablo también se muestra como un ejemplo a seguir, ¿sí? Está Cristo como ejemplo a seguir, Pablo como ejemplo a seguir. Y fíjense, vamos a leer del 19 al 30. Del 19 al 30. Del 19 al 30. Dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así, él puede animarse al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Recordemos que estaba preso Pablo. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. El 25 dice, mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte, mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde tan lejos. ¿Vieron? Aparentemente es como que no tiene una enseñanza tan directa, ¿sí? A veces Pablo escribe directamente la teología. Y esto te da como la sensación esa de que no hay enseñanza directa, como si no hubiera una enseñanza doctrinal, como si fueran solo datos circunstanciales. Bueno, mira, Timoteo se va a quedar, Epafrodito va con ustedes, él se enfermó. Pareciera ser así, pero vemos varias cosas. Una de las cosas que vemos es que Pablo desarrolla su ministerio a través de una red de colaboradores, ¿sí? Pablo no está solo, no es autosuficiente, no dice, no, les mando a Timoteo, les mando a Epafrodito, no se hubieran calentado por mí, yo lo tengo re claro, puedo solo. Sino que Pablo se muestra como parte de una red de colaboradores en donde cada persona tiene una función diferente. Podemos ver a lo largo de la Biblia que Epafrodito, Timoteo, Tíquico, Tito, los filipenses, o sea, Lidia, Evodia, Síntique, Clemente y otros, han ayudado a Pablo para sostenerse. Pablo es el apóstol de los gentiles, o sea, es enviado por Jesús, pero a los gentiles. Se cruza con los judíos, enseña a los judíos y muchos de los que escuchan su predicación son judíos y se convierten. Pero recordemos que él está enviado por Dios, pero ¿qué pasa? Dice, bueno, aguántesela. No,
me la tengo que aguantar porque estoy enviado por Dios. No, sino que ¿qué hay detrás de Pablo? Una red de colaboradores. En este momento hablamos de Epafrodito y de Timoteo y de los filipenses. Pero cada persona está involucrada en la extensión del reino de Dios. Nosotros tenemos que estar atentos a ser parte activa de estas redes, porque todavía hay gente que necesita de la ayuda, de las oraciones, del ayuno de otros para sostenerse en el ministerio. Todavía hay gente así como Pablo. No son apóstoles de Cristo, no son enviados por Cristo, pero son enviados por las iglesias. Todavía hay gente que funda iglesia, que funda ministerio, que sigue predicando el evangelio. Todavía está esa gente. Y nosotros tenemos que ser una parte de esas redes. Tenemos que estar pendientes. Hay gente que depende de otros para subsistir. Hay gente que depende realmente de que alguien les lleve mercadería, y hablo de gente que está en el ministerio, que necesitan realmente las ofrendas nuestras para poder seguir en el ministerio. Y podríamos decir que cada uno es responsable de sí mismo, pero bíblicamente vemos más allá con respecto a los que se dedican al ministerio. ¿Se acuerdan que lo vimos en Corintios? ¿Sí? Que Pablo enseña a los corintios algo que aprendió de Jesús. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 9:14, del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Se acuerdan que lo hablamos? O sea, una persona que se dedica al ministerio tiene que ser sostenida por las personas que escuchan el mensaje. Eso lo dice 1 Corintios 9:14. Él, a lo largo de Corintios y también en Timoteo 5, va a dar diferentes ilustraciones. Pablo, en nombre de Dios, va a dar diferentes ilustraciones. Por ejemplo, dice, imagínate que vos sos pastor de ovejas. Vos deberías poder tomar leche de esas ovejas que vos cuidás, de ese rebaño que cuidás. Imagínate que sos un buey que trilla. Vos deberías no tener un bozal y comer de lo que vas trillando. Los sacerdotes, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? ¿Qué se sacrificaba? Un animal, ¿se acuerdan? Un cordero, varios animales, entre ellos un cordero. ¿Y qué pasaba? Una parte los sacerdotes la sacaban para comer, para sustento propio. Entonces el patrón bíblico es que el que se dedica al ministerio debe vivir del ministerio. Sí, debe ser sostenido por el ministerio. En Corinto, Pablo se dedica a armar carpas, pero porque los corintios son muy inmaduros, pero no porque esa sea la norma. Yo sé que Despeñadero no tiene estos problemas a resolver y estamos en una etapa especial y somos parte de una fundación de una u otra manera, pero muchas veces las iglesias viejas llegan a pensar de que no está bien que la persona viva del ministerio. No, sí, está bien que la persona viva del ministerio. Si vive para el ministerio, está bien que viva del ministerio. Jesús vivió su ministerio a través de la ayuda de otros. Al principio de Lucas 8 dice que había un montón de personas, y muchas eran mujeres, que servían a Jesús. O sea, Jesús iba por los pueblos y había gente que le seguía para ayudarle. Quizá les cocinaba, quizá les daba plata, quizá le lavaban la ropa, no sé. Pero había gente que iba detrás de Jesús ayudando y sosteniendo el ministerio de Jesús. Jesús fue carpintero hasta que comenzó su ministerio. Una vez que comenzó su ministerio, no fue más carpintero, fue predicador y vivió de eso. Y la gente lo sostenía. Ese es el patrón bíblico. Y Pablo también vivió así y eso sigue vigente. Y podemos pensar que Dios es el que sostiene a quienes salen, ¿verdad? Y es verdad eso o no. ¿Quién sostiene al misionero? ¿O quién sostiene al pastor? ¿O quién sostiene a esto o al otro, al que se dedica al ministerio? Dios, es verdad eso. Pero es tan verdadero eso como esta realidad de que los padres deben sostener a sus hijos mientras son menores de edad. ¿Me entienden? O sea, ¿quién sostiene a quién? Vos nacés en un hogar y ¿quién te da de comer a vos? Tu viejo. Generalmente, si tu hogar está más o menos sano, tu viejo te da de comer. Tu viejo, tu papá, tu mamá, ¿podrían negarte la comida? Sí. ¿Pero estaría bien o estaría mal? Estaría mal. Pasa lo mismo con la iglesia, pasa lo mismo con los misioneros, pasa lo mismo con los pastores. Dios ejecuta su sostén a través de otros. Los padres tienen una responsabilidad sobre los hijos, de la misma manera que la iglesia tiene una responsabilidad sobre aquellos que viven para el ministerio. Eso es lo que nos enseña la Biblia. En este caso, Pablo habla de la ayuda que recibe de Timoteo, de Epafrodito y de los filipenses, pero vamos viendo que el que vive para el ministerio debe vivir del ministerio. En muchos casos se hace mal, pero dejar de hacerlo porque se hace mal es como decir, bueno, allá predican mal, entonces nosotros no vamos a predicar. Que en otro lado se haga mal no significa que nosotros no lo podamos hacer bien. Es como evangelizar. No vamos a evangelizar más porque aquellos evangelizan mal.
No, tenemos que evangelizar bien. Pasa lo mismo con el sostén de los misioneros, con la ofrenda de los misioneros, con el sostén de la parte pastoral. Y hay una enseñanza implícita de este pasaje. El evangelio avanza a través de la colaboración de todos. Esa es una parte implícita. Pablo depende de esta red de colaboradores. Pero hay otra enseñanza que es implícita también, pero es más directa y principal. Si uno mira así nomás el pasaje, pareciera que no, que son cosas circunstanciales, que son cosas, bueno, y Epafrodito se enfermó, y va para allá, y Timoteo se queda un rato para ver qué pasa conmigo en la cárcel, y ya está, y es como si no tuviera más enseñanza. Pero, si nosotros nos separamos un poco el texto, veamos, y podemos ver con atención, fíjense, Pablo mostró a Jesús como un modelo a seguir, Pablo se muestra a él como modelo a seguir, Pablo muestra a Timoteo como un modelo a seguir, y Pablo encomienda a Epafrodito mostrándolo como un ejemplo a seguir. ¿Se dan cuenta? Con respecto a Timoteo, lo muestra como un ejemplo a seguir. Es un ejemplo de alguien que sigue el ejemplo de Pablo, quien es alguien que sigue el ejemplo de Jesús. Epafrodito también es un ejemplo a seguir porque es el ejemplo de alguien que sigue el ejemplo de Pablo, que es alguien que es ejemplo de alguien que sigue el ejemplo de Jesús. ¿Me entienden? Está Jesús, está Pablo, Timoteo. Todos están imitando a Cristo. Pero todos tienen a alguien a quien mirar y decir, bueno, yo voy a imitar a Cristo, pero de paso lo imito a aquel. Entonces vemos que no está mal llevar una vida ejemplar a ese nivel y decir, fíjense Timoteo, sean como él. Fíjense Epafrodito, sean como él. Pablo mismo se muestra a sí mismo como un ejemplo a seguir. Va a decir en otro momento, sean imitadores de mí. ¿Se acuerdan? Como yo de Cristo. ¿En qué tenemos que imitar a Pablo? En que imitaba a Cristo. Y los filipenses los conocían muy bien a ellos tres, y ellos de esta manera, al ver que Pablo muestra a Timoteo y Pablo muestra a Epafrodito como un modelo a seguir, ellos pueden ver ejemplos cercanos de personas comunes que podían tener la actitud de Cristo, que es la que se esperaba de los filipenses y la que se espera en nosotros, de los cristianos. En este pasaje nosotros vemos una relación directa entre lo que es el Evangelio y el día a día, y según nuestra comprensión del Evangelio es nuestra vida diaria. Fíjense lo que hemos estado viendo en los versículos pasados. ¿Cómo se llama a la persona? ¿Cómo se le impulsa? ¿Cómo se le manda a que viva de una determinada manera? Y nosotros podemos decir, pero aquel porque era Jesús y es Dios, entonces bueno, es más fácil. Y aquel porque es Pablo, es apóstol, tiene una unción especial porque es apóstol de Jesucristo. Pero ¿qué decimos cuando vemos a Timoteo y Epafrodito? Lo que Dios nos está diciendo es que esto es para todos. Y que todos tenemos que mirar a Cristo como un modelo a seguir, pero todos deberíamos ser un ejemplo de una persona como un modelo a seguir. Nosotros tenemos que pensar muy bien en esto. Nosotros cuando llegamos al cristianismo entendemos la santidad como un montón de cosas que no tenemos que hacer, pero perdemos de vista esas cosas que sí tenemos que hacer. Y yo le pido a Dios que seamos personas que tienen en cuenta también esas cosas de la santidad que sí tenemos que hacer. Fíjense el texto de nuevo. Vamos a ver las características de Timoteo, por ejemplo. Vamos a ver del 19 al 23. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto Timoteo, para que los visite. Así Él puede animarme a traer noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestra de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza de que yo mismo iré pronto a verlos. ¿Qué características vemos de las buenas de Timoteo en este pasaje? ¿Qué ven ustedes? El servicio. Pablo era sincero en el servicio. Era sincero en el servicio. Se interesaba por los demás. Demostraba los resultados de su salvación. Me encanta el final del 21, dice que se preocupa, se lo dice de otra manera, dice todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Qué loco, fíjense las características de Timoteo. Se preocupa por el bienestar de los demás, se preocupa por lo que es importante para Jesucristo, se preocupa por Pablo como si Pablo fuera superior a él, como si él fuera un hijo de Pablo,
¿Ha servido Pablo por causa de Cristo? Él dice, no tengo a nadie como Timoteo. Él da muestra de lo que realmente es. Timoteo, por ejemplo, se sumó a Pablo en el segundo viaje misionero y va a seguir en el camino de Pablo. Y al final de Hebreos, en Hebreos 13:23, nos dice que Timoteo había estado preso. ¿Se dan cuenta? Cómo el ejemplo se siembra y se empieza a cosechar. Hay transformación a través de lo que ellos están entendiendo. Timoteo era una persona que sabía mucha Biblia, su mamá y su abuela lo habían instruido muy bien, le habían enseñado el Antiguo Testamento, y cuando se encuentra con Pablo, ¿qué hace con Pablo? Se suma al viaje y limita, al punto de que luego es delegado de Pablo, o sea, como un apóstol de Pablo, sería un delegado apostólico, él es como su representante, igual que Tito, y Pablo, en vez de ir a algunos lados, lo deja a Timoteo o lo deja a Tito, y le da autoridad y le da instrucciones para que él acomode la iglesia, levante a los ancianos y siga, como lo que hace un apóstol. Pero era un imitador de Pablo, porque Pablo era un imitador de Cristo. Y la vida de Timoteo sigue de tal manera así, que Timoteo también va preso. Y si nosotros miramos las características que se desprenden del carácter de Timoteo, no es como Pablo que, Pablo que tiene un carácter fuerte y va con toda. Timoteo nos da la sensación de que es una persona más tímida, es más joven, no es tan osado como Pablo, pero va en el mismo camino. Es diferente en carácter, pero las acciones van en el mismo camino, y él también va a hacer un sacrificio vivo. Y también va a Timoteo incluso hasta la cárcel. Fíjese, Epafrodito, dice el 25 al 30. Mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos, y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo en el amor del Señor y mucha alegría, y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte, mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde tan lejos. Epa, de golpe te dan ganas de tener un hijo y poner el nombre de Epafrodito. Qué lástima que sea tan feo el nombre, o no nos gusta a nosotros. Pero miren qué lindo lo que dice Timoteo, de Epafrodito. Es lindo lo que dice Epafrodito. ¿Qué características ven ustedes de Epafrodito acá? Devoción total, estuvo dispuesto a morir. ¿Estuvo dispuesto a morir con tal de hacer eso? Le importaba más la iglesia que su bienestar. Le importaba más la iglesia que su bienestar. ¿Qué más? Recuerden que los filipenses lo mandan a Epafrodito para saber cómo está Pablo. Y en eso él se enferma y casi muere. Y le llevan la ofrenda de los filipenses a Pablo. De haber sido un ejemplo de cristiano en su iglesia, porque lo mandaron con Pablo. Haber sido un ejemplo de cristiano dentro de su iglesia para que lo enviaran a ayudarlo a Pablo. Vemos que él es un verdadero hermano y colaborador. Es un hermano, dice, él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. ¿Vos sé que Pablo te diga que sos su hermano? Ya sabemos que Cristo nos dice que somos sus hermanos, ya lo sabemos, ¿no? Pero Cristo es hermoso, es perfecto y es muy misericordioso. Pero Pablo podría decir, ya no sé si vos sos hermano mío. Hace poco escuché la prédica de un pastor que es muy bueno, el pastor, es muy bueno predicando. Pero dice, ¿por qué les tengo que decir hermanos si yo no sé cómo viven ustedes? Yo los voy a llamar por el nombre y por el apellido, a menos que yo pueda reconocer que ustedes son hermanos en Cristo. Suena medio fuerte, es muy fuerte este pastor generalmente, pero fíjense cómo Pablo lo mira Epafrodito y dice, es un verdadero hermano, este sí que es salvo. Y es un colaborador, es un compañero de lucha. Entonces vemos que él colabora, que lucha, sufre por el ministerio de la proclamación del Evangelio. ¿Es el predicador de esta historia? No, es el servicial en esta historia. Los filipenses lo mandan y él va. ¿Pero se está por morir de enfermo? No importa. Pablo es el predicador, luego Timoteo es el predicador o el pastor. Pero Epafrodito no se nos muestra como un predicador, ¿vieron? Es el servicial.
Dice, y lo mismo él está comprometido con el ministerio de la proclamación del Evangelio, al punto que colabora, lucha, sufre. Sirve a los filipenses para llevar y traer noticias. Él se ha brindado como un esclavo de ellos y de Pablo. Él es siervo de Pablo y siervo de la iglesia de los filipenses. ¿Por qué viajó y expuso su vida para obedecer a los filipenses? ¿Por qué viajó para ayudar a Pablo, para ser su siervo? Nosotros estamos dentro de las primeras generaciones de la humanidad de personas que viajan por placer. Nosotros no sabíamos eso. Pero el turismo es un concepto moderno. La gente antes solo viajaba por necesidad. Solo viajaba por aventura, pero en realidad para conseguir más comida, más oro, más riqueza. Nosotros vamos y volvemos, ¿vieron? Viajamos por placer. Es un concepto muy nuevo, muy moderno, muy moderno. Pensar en viajar por turismo es algo pero re nuevo en la humanidad. Y esta gente viajaba, pero no para ver cómo eran los caminos, a ver si estaba lindo o si la comida era más rica en otro lado. Esta gente viajaba por servicio. Y él va a viajar obedeciendo a los filipenses, y va a viajar de vuelta obedeciendo a Pablo. Va a viajar porque tiene el deseo de aliviar los corazones de los filipenses, quienes se entristecieron mucho por la enfermedad de Epafrodito. ¿Se dan cuenta? Epafrodito estuvo enfermo, casi se muere, y escucha que los filipenses están tristes porque él casi se muere. ¿Y qué quiere hacer Epafrodito? Volverse para decir, no sigan tristes. ¿Ven el corazón transformado de Epafrodito? Lo que él quiere hacer es volver a los filipenses y decir, no, estoy bien, ya está, no sobren más por mí, estoy bien, estoy sano. Él tiene eso que le angustia adentro, pensar que los otros están preocupados por él. ¿Se dan cuenta de la transformación que el Espíritu Santo hace en alguien? Entonces, él quiere viajar para aliviar el corazón de los filipenses, está ansioso por ir. Él se enfermó y casi muere cumpliendo la misión que le dieron los filipenses de ir a ayudar a Pablo. Y Pablo nunca reprocha este tipo de riesgos. Y Dios tampoco reprocha este tipo de riesgos. Nunca. Es más, si vemos bien la historia, nos alientan a tomar riesgos por la causa del Evangelio. La Biblia nos alienta a tomar riesgos. Nunca nos reprocha, no, te la jugaste mucho por el Evangelio. No, bajó un cambio, Pablo, no debe tener toda la espalda lastimada. No, para un poco. No, Pablo, no mires tanto lo que no se ve, lo eterno. Mira un poco más la tierra. ¿Se dieron cuenta que nunca Dios reprocha la entrega? Dios reprocha la ociosidad, Dios reprocha la tibieza, Dios reprocha un montón de cosas, pero la entrega nunca la reprocha. Y Epafrodito expone su vida para obedecer. No hay ninguna expresión de Epafrodito triste por su viaje, sino que, no dice Pablo, lo mando porque está triste por él. Él está triste porque está preocupado, porque otros se han preocupado por él y quiere aliviarlos a esos que están preocupados por él. ¿Me explico? Él quiere que el corazón de los filipenses esté aliviado. Y termina Pablo diciendo que él es digno de recibir honor por su conducta por causa de Cristo. Él es digno de recibir honor por su conducta por causa de Cristo. Y además, más allá de las características de Epafrodito, podemos ver que los filipenses estaban muy tristes por la enfermedad de Epafrodito. Y Pablo ve como una misericordia de Dios el hecho de que Epafrodito sobreviva y no muera. Entonces vemos, yo quiero meter este extra, que en realidad el gozo de Pablo está, ¿se acuerdan que vimos? Está gozoso porque él es salvo, está gozoso porque los filipenses son salvos, está gozoso porque el Evangelio avanza, está gozoso porque el Evangelio avanza a pesar de las dificultades, a través de las dificultades, está gozoso, pero también acá habla de que Pablo podría sufrir, porque el cristianismo vive en una paradoja. El gozo del ver que el Evangelio avanza no es superficial, ni es ajeno, ni tampoco es distante el sufrimiento, ¿sí? Fíjense que Pablo ahí dijo que ve como misericordia de Dios que Epafrodito no muera. El 27, Dios tuvo misericordia, dice, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Pero ¿cómo, Pablo? Vos sos el del gozo y también el de la tristeza. Es un gozo que no es distante al sufrimiento, es un gozo paradójico. Él está gozoso a pesar de la tristeza que le genera todo esto que está sufriendo él. Son cosas paradójicas. Piper lo dice muy bien, el cristianismo es una paradoja de gozo y sufrimiento. Es un gozo sufriente o un sufrimiento gozoso. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque mucha gente piensa que si es sufrido no es bueno, o si es gozoso no es bueno, y las dos cosas.
son así. Fíjense, 1 Tesalonicenses. Ay, no tengo el capítulo, lo perdí. Puede ser 5. Es versículo 13 y no encuentro el... Comienza así: y ahora, amados hermanos, a ver quién lo encuentra. El 4. ¿El 4? Está bien. 4:13. Fíjense cómo dice Pablo, hablando de la muerte. ¿Cómo dice? Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Acá está hablando de otra cosa, está hablando de la muerte, ¿no? Y habla de lo que va a pasar con el cristiano, pero hay algo secundario, bueno, no es secundario, sino que hay algo ahí que es rescatable del texto, más allá de hablar de la vida y la muerte. Él está diciendo que hay una tristeza, pero no tiene que ser como los que no tienen esperanza. Encaramos el sufrimiento, pero no como personas sin esperanza, lo encaramos desde otra perspectiva. ¿Se entiende? No podés vivir esta vida como una persona que no tiene esperanza. Ni siquiera ver la muerte de tus familiares más cercanos como una persona que no tiene esperanza. No podés vivir el ministerio como una persona que no tiene esperanza. No podés ver tu sufrimiento en la tierra como una persona que no tiene esperanza. Encaramos el sufrimiento desde otra perspectiva, lo encaramos con esperanza. Tenemos esperanza en Dios. La pregunta ahora es: vos, ¿cómo vivís toda tu vida? ¿Igual que el vecino que no tiene esperanza porque no conoce a Dios? ¿O lo vivís como las personas que sí tienen esperanza? Vas a sufrir igual que el otro y quizás más. Pero llevas una vida con esperanza o sufrís igual. Si vos perdés tu trabajo, ¿lo vivís igual esa pérdida que cómo la sufre la persona que no tiene trabajo? Si te va mal en la facultad, ¿vivís igual ese bochazo? Si no se te da, estás enamorado y no se te da, ¿vivís igual? Se te va a dar, tranquilo. De golpe aparece Joker acá. A vos sí se te va a dar. Pero si a vos no se te da y tu corazón se rompe por los amoríos de las pasiones juveniles, que son hermosas etapas de la vida, y no se te da, ¿lo vivís como aquel que no tiene esperanza? Se puso de moda hacer apología del suicidio en los adolescentes. Todo es suicidio. Series de televisiones, y no, se matan, loco, así, pero... Y ves cristianos deprimidos, aletargados, dormidos, porque viven sin esperanza. ¿No te prestó atención esa chica, ese chico? Ten esperanza. Perdiste el laburo, ten esperanza. Estás trabajando, ten esperanza. Murió el familiar más cercano a vos, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu madre, tu padre, tu hermano. Ten esperanza, sos diferente, tu vida se maneja en otro nivel. Tenés un gobierno horrible, ten esperanza. Tenés lo que sea. Vos no podés vivir igual que el que no tiene esperanza. Vos sos una persona con esperanza. Y Pablo, frente a la muerte, a los tesalonicenses le dice: hermanos, no vivan como los que no tienen esperanza. No encaren los problemas de la vida como el que no tiene esperanza. Vas a sufrir, pero vas a tener gozo en el medio del sufrimiento. Y tenés que tener esperanza. Tu vida es diferente a la de aquel que no conoce a Dios. Debería ser diferente, entre muchas otras cosas, por la esperanza que tenés. No que el Señor va a resolver todo en tu vida, pero sí vos sabes que el Señor controla todo y que lo que permite, lo permite para algo. Ten esperanza, ten confianza en Dios. Confía en Dios, Él sí controla todo. Hablando de estos pasajes de Filipenses, un teólogo muy bueno de la mitad del siglo pasado, Karl Barth, decía, hago una paráfrasis, decía que lo que le pasó a Timoteo y lo que le pasó a Epafrodito es lo que ocurre cuando un hombre no solo reflexiona en el ejemplo de Cristo, sino que además vive a la luz de esas verdades y toma decisiones concretas al respecto. O sea, que no dijeron: qué lindo Cristo, mirá. El que no vio como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, ¿se acuerdan? Del 6 en adelante. No es que dice: reflexionemos sobre Jesús. Y nos sentamos ahí a reflexionar sobre Jesús.
Y lo quedamos mirando como en los campamentos, vieron qué lindo el fogón y te quedas mirando el fuego y decías, ah, qué lindo. Qué lindo. Y te quedas mirando y decís, qué lindo. O ves el atardecer y decís, qué lindo. O ves el amanecer, algunos ven el amanecer, qué lindo. Qué lindo, decís. O ves algo muy lindo. Ve a tus hijos, ve a tus nietos. Decís, qué lindo. Y ves muchas cosas que la vida, que Dios te permite vivir que son lindas. Pero acá tenemos que pasar a un nivel más allá de ver lo lindo. Estas son verdades hermosas. Verlo a Jesús ahí en Filipenses 2, del 6 al 8 o hasta el 11, es hermoso. Pero son verdades. Y lo que pasa con Pablo, lo que pasa con Timoteo, lo que pasa con Epafrodito, es que viven a la luz de esas verdades. No solo las reflexionan, sino que viendo esas verdades hermosas, toman decisiones concretas al respecto y dicen, yo voy a dejar, o voy a hacer, o voy a tomar, o voy a soltar esto en función de tener la actitud de Cristo Jesús, en función de ir por más. Eso es hermoso, porque Pablo lo entendió, y Timoteo lo entendió, y Epafrodito lo entendió, y los filipenses lo entendieron, y vos y yo lo tenemos que entender y ver a Cristo, no solo como algo lindo, sino ver sus verdades y verlas tan gloriosas como para decir, voy a vivir a la luz de estas verdades. Los que están equivocados son los que no me dejan ir por más en el cristianismo. Yo estoy en lo correcto si miro a Cristo, miro a Pablo, miro a Epafrodito, miro a Timoteo y digo, quiero estar con ellos. Ellos son mis hermanos. Los que me niegan ir por más no son mis hermanos o no sé qué son. Pero mirar y decir son verdades. O el cristianismo es así o es falso o no es. Entonces, ¿para qué te va? O sea, la mayoría está equivocada. La mayoría es la que está equivocada, no la que tiene razón. La mayoría está equivocada. No, vos tenés que lograr tu título, tu casa, tu auto, tu esposa y después servir a Dios. ¡Mentira! Tienes que servir a Dios con toda tu fuerza y apúrate porque el lugar a donde vas ya no lo podés hacer de esa manera. Hoy estás acá en la tierra y es tu tiempo de servir. Y en el Salmo de Moisés le decía al Señor, Señor, ayúdame a entender lo cortita que es la vida para que de esa manera yo tome decisiones sabias. Lo estoy parafraseando. Ayúdanos a entender lo corta que es la vida para traer sabiduría al corazón. Y si pudiéramos aplicar lo que Moisés dice, pudiéramos aplicar lo que Pablo dice, pudiéramos ver lo que Karl Barth dice, son verdades y debemos vivir a la luz de esas verdades y tomar decisiones concretas al respecto. Decir, che, el cristianismo es esto, no es un parche a mi vida, es mi barco, es mi vela, es mi mástil, es mi mar, es mi viento. Señor, soy tuyo. Hacé conmigo lo que te parezca. Y no darle ese poder a otros mortales sobre tu vida, sino darle ese poder solamente al único inmortal, a Dios. Y esto lo vemos a ellos. De que a Pablo, por ejemplo, le hubiera venido bien la ayuda de ambos. Acuérdense que Pablo está encarcelado por la costumbre de la época. ¿Se acuerdan cómo era la prisión? Él estaba quizás en un arresto domiciliario. Quizás. Por ser romano, quizás estaba así. Pero él tenía una guardia romana. ¿Se acuerdan que dice ya le predica todo? Bueno, tenía una cadena de entre 45 centímetros y 1 metro todo el tiempo con él. Una persona, imagínate ir al baño, lavar la ropa, hacer todo lo que tenés que hacer, limpiarte, bañarte atado. Entonces le hubiera venido re bien tener a Epafrodito y a Timoteo, los dos le hubieran venido bien. Pero Pablo no sigue velando solo por sus intereses, sino que pone los intereses de los demás. Y ve el corazón de Epafrodito que puso en su corazón los intereses de los demás. Dice, Epafrodito quiere ir para avisarle que está vivo. Epafrodito quiere aliviarse. Entonces Pablo dice, bueno, en vez de poner mi interés, pongo el de Epafrodito, que al mismo tiempo está poniendo los intereses de los filipenses sobre su vida. Entonces dice, bueno, Epafrodito, anda vos. Timoteo, quédate porque solo no puedo. Entonces tenemos esa línea entre ser interdependiente, pero al mismo tiempo velar por los intereses de los demás, que lo estamos viendo en 4 personas o 4 protagonistas: Pablo, Timoteo, Epafrodito y los filipenses, donde está esa tensión en la que dependen uno de los otros, pero ponen los intereses de los demás sobre los propios. Entonces Pablo va a mandar a Epafrodito. Y
recordemos que nosotros tenemos que, bueno, por otro lado sabemos que va a enviar a los dos, solo que a Timoteo más tarde. Le pide que Timoteo quede un tiempo más y Timoteo acepta eso, que quede un tiempo más con él, pero luego finalmente va a enviar a los dos. Pablo pone los intereses de Epafrodito, lo de Timoteo, lo de los filipenses, todo por encima de los suyos, pero recordemos que una de las características que Pablo está trabajando en lo que hemos estado leyendo es de que el cristiano pone los intereses de los demás por encima de los suyos. ¿Se acuerdan que dice, miralo al otro como si fuera, no porque sea, como si fuera más importante que vos? Entonces, vos tenés que ver, pero, o sea, tenés que ver esto, tenés que vivir de esta manera, como si el otro fuera más importante que vos. Pero esto no es para que otro ceda frente a tus intereses, o sea, no es para que yo te diga, che, pará, viví con mis intereses primero, ¿se entiende? No es para que vos le exijas eso a otro, no es para que vos le digas, che, Pancho, mis intereses primero, no seas mal cristiano. No es para que vos se lo exijas a otro, igual que el amor, no es para que vos lo exijas, es para que vos lo des. No es para que critiques cuando otro no lo hace y no te pone a vos en primer lugar. Es para que vos veas tu vida y seas crítico con tu vida, y si el otro no lo hace, no te importa porque vos lo haces para el otro. La enseñanza es para que vos la apliques. Y si el otro no lo hace, problema del otro con Dios. Pero vos tenés que aprender a poner los intereses de los demás, el bienestar, eso me gusta mejor, el bienestar de los demás por encima del tuyo. El bienestar espiritual de los demás por encima del tuyo. Eso es cristianismo. Y la enseñanza principal de todo esto es que sí se puede tener la actitud de Jesús. No, pero Jesús era Dios. No, pero Pablo era apóstol de Jesucristo. Y Timoteo y Epafrodito y los filipenses y todos esos que nos han acompañado a lo largo de muchas generaciones bíblicas y extrabíblicas. Hermanos, lo que creemos, las convicciones teológicas, o sea, lo que creemos que es cierto, tiene que tener implicancia en nuestra conducta, en nuestros hábitos, en nuestra manera de vivir, en el día a día, en las prioridades, en la vida misma. Lo que decimos creer no es algo lindo solamente, sino que es algo para vivir. Gran parte del conocimiento bíblico de la teología es información para transformación. No es información para decir, oh, qué filosofía tan alta el cristianismo. Qué lindo, qué valores, qué ejemplo, qué bien que le haría al mundo si todos fueran así. No es para que vos simplemente reflexiones frente al conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es información para transformación. Tiene que transformar tu vida lo que estás leyendo y escuchando. Fíjense que ha habido siempre gente así, ¿no? Noé aguantó obedecer a Dios durante 120 años y creyó en cosas que nunca habían pasado hasta el momento. ¿Qué conocimiento se va a cerrar por? ¿Qué conocimiento tenía? Soy profeta. Se viene la lluvia. ¿Qué conocimiento tenía Noé de Dios? Está en Génesis 6, 7, re poquito conocimiento, pero Dios le dijo, va a llover. Y Noé, llover, nunca había llovido. Él creyó en Dios y vivió la luz de ese conocimiento teológico y pasó por primera vez lo que pasa ahora, de que cae agua del cielo. El agua salía de la tierra hasta ese momento. No había agua cayendo, no había. Y creyó. Y lo que creyó impactó su vida al punto que durante 120 años hizo un barco. Abraham, ¿qué creyó Abraham? Dios apareció un día y le dijo, mirá, tenés que dejar tu hogar, tenés que salir. Y la teología de Abraham le llevó a salir de su hogar, a alejarse de su familia paterna, sin saber a dónde iba. Vivían a la luz de lo que sabían. Por su teología, la mamá de Moisés tenía confianza en Dios y entregó a su hijo a circunstancias que ella no controlaba. Las mamás a veces quieren controlar todo. Pero la mamá de Moisés, teniendo fe en aquel que controla todo, puso a su bebé Moisés en un canastito entre los juncos y lo dejó, porque vivía a la luz de lo que sabía y sabía mucho menos que nosotros. Por su teología, Moisés también decidió sufrir con el pueblo de Dios antes, dice, ser maltratado por el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres terrenales como nieto de Faraón, porque vivía a la luz de su teología.
Por su teología, algunos de ellos prefirieron ser torturados en lugar de ser dejados libres con tal solo de negar a Dios. Nega a Dios y salí libre, no quiero, vas a morir torturado. Bueno, ¿no hay más opciones? Porque vivo la luz de mis convicciones, de lo que realmente creo. Y ellos tenían algo en común. Se creían peregrinos en esta tierra y esperaban llegar a su verdadera patria, confiando en Dios, pero de verdad. Ellos sí confiaban en Dios y vivían la luz de lo que creían. Todos estos ejemplos están en Hebreos 11, podemos verle la galería de la fe y hay muchos ejemplos, pero a lo que voy es que sus teologías impactaron sus convicciones y sus convicciones eran tan reales al punto de que impactaron sus acciones y su doctrina estaba cercana a su conducta, estaba cercana. ¿Qué es lo que les quiero transmitir con todo el corazón? Es practicable. Esto de verdad es para vivirlo, no es una utopía. Utopía es llamarse cristiano y no querer vivirlo. Esto es cierto, el Señor te da fuerza, produce en nosotros el querer ir a hacer, ¿se acuerdan? Produce el deseo y la capacidad de hacer. ¿Se acuerdan que hablábamos del gimnasio, de la pesa, de los músculos? Dios te da todo para que vos vivas de esta manera. Pero vos mirás a la mayoría de la iglesia y decís, pero o ellos están locos o yo estoy loco. Y cuando vos lo veas a Jesús, y lo veas a Pablo, y lo veas a Timoteo, y lo veas a Epafrodito, y lo veas a los filipenses, y no, para. La mayoría está equivocada y hay que aguantárselo. Pero vos vas a tener que tomar una decisión. O vas a ser como los corintios, o vas a ser como los gálatas, o vas a ser como Epafrodito, como Timoteo, como Pablo y como los héroes de la fe. Esa decisión la tenés que tomar. ¿Quién sos en tu historia? La parte de la iglesia que hay que arrastrar y cargar, que soportar con amor, pero que no aporta, o sos de aquellos que van adelante para ser señalados. Gente, sean como Timoteo, sean como Epafrodito, sean como Pablo, porque haciendo así, están siendo como Cristo. Eso son decisiones que hay que tomar. Dios es el mismo hoy y siempre. Y si nosotros vemos las palabras de Jesús, vemos que un compromiso medias a Él no le gusta. Podemos hablar mucho de esto, Mateo 6:24, Lucas 9:24, Lucas 14:26, Lucas 14:31 al 33, 16:13. Muchas veces Jesús dice, no se puede a medias. O es o no es. No hay en esto que me salga a medias. Entiende la inmadurez, entiende la falta de capacidad, de la debilidad. Dios lo entiende. Pero nunca te dice, está bien, sé un cristiano mediocre. Nunca. Entiende todo eso. Pero Él toma, Jesús con sus palabras dice que el que está comprometido a medias en realidad no es. Y sabemos que Jesús sintió el deseo genuino de pasar por alto la cruz. Mateo 26:39, Marcos 14:36, Lucas 22:42. Padre, si es posible, ¿se acuerdan? Pase a mí esta copa. Él sintió ese deseo genuino. Realmente Él quería, Él tenía deseo de no pasar por la cruz. Él tenía ese deseo. Pero se entregó a sus convicciones teológicas. Se entregó a la voluntad del Padre para beneficiar a otros. Fíjense que Él sí expresó y nos quedó registrado. Es muy duro, Padre. Esto es muy feo lo que viene adelante. Pero se entregó a sus convicciones teológicas. Cristo, siendo Dios, se entregó a lo que Él mismo escribió. Y nos llama a seguir ese ejemplo. Pablo frecuentemente hizo planes de viajes, pero se entregó a los cambios que Dios fue haciendo sus planes. Si ustedes miran la Biblia y pueden tomarse ese trabajo, fíjense, Pablo dice, y quiero ir a España, quiero ir a Roma, y no le sale ni una. ¿Pero eso lo frena Pablo? Se entregó a sus convicciones teológicas a un Dios que controla todo. Pablo quiere ser cristiano. ¿Y vos qué decisiones vas a tomar al respecto de lo que estamos aprendiendo? Tenemos que aprovechar este tiempo en el que somos pocos y podemos profundizar así. Pero dame ejemplo de cristianismo. Mi hijo lo necesita, yo lo necesito. Mi matrimonio lo necesita. La mayoría está equivocada, gente. Han metido a Jesús de la misma manera que han metido una calcomanía en el baúl del auto. Un pescadito ahí, soy cristiano. Solo porque vas a la iglesia, eso no es ser cristiano. Eso es el jardín de infante del cristianismo, congregarse. Pero vos podés ir por más. Porque Dios produce en vos el deseo y la capacidad, el poder de ir por más. ¿Qué decisión vas a tomar? Ahora estamos estudiando Filipenses. Tenés que tomar decisiones y vivir en la luz de la teología. Y este cristianismo, el cristianismo bíblico, no es utópico. Utópico es vivir para uno mismo y llamarse cristiano. Eso sí, que es una utopía y una ridiculez.
Y decir, bueno, pero Señor, si vivo así, ¿qué va a pasar? Acompañado en Mateo 6, 31 al 33, ese pasaje hermoso que sabemos de memoria, en otras traducciones, en NTV yo no lo sé de memoria. Pero en algún momento esto que ya sabemos tiene que impactar nuestras vidas y marcar nuestras vidas. Mateo 6, 31 al 33. Miren qué radicalidad el llamado de Jesús. Así que no se preocupen por esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Paréntesis. ¿Cuántos incrédulos están sentados cada domingo en casi todas las iglesias? Dominan el pensamiento de los incrédulos, de los que no tienen confianza en Dios. Los dominan. Hay un pensamiento que te controla, que es el de Cristo, o el otro que controla la mayoría. Domina el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás. No de casi todo, no de la mayoría, no de algo, por encima de todos los demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Les digo la verdad, predico esto y lo creo, pero me da quick. Así, bueno, ¿y cómo pagamos los impuestos viviendo así? ¿Y cómo se pagan las cosas que hay que pagar? Y de golpe esos pensamientos te dominan y tenés que entender, vos no sos de los que no tienen esperanza, vos no sos un incrédulo, vos sos un hijo de Dios. Aprende a vivir de otra manera. Y a veces pedís consejo en gente de la iglesia, mayores que vos, que ya tienen la vida más realizada, pero vos podés ver que en sus vidas los dominó el pensamiento de los incrédulos y vivieron como aquellos que no tienen esperanza. Hoy acaba de fallecer, hace unas horas, uno de los mejores jugadores del básquet del mundo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Kobe Bryant acaba de fallecer, uno de los mejores jugadores del mundo, un hito en la historia del básquet. Vos tenés que ser un Timoteo, un Epafrodita, un Filipense, un cristiano. La mayoría de la iglesia vive, disfruta, transpira, sufre por las mismas cosas por las cuales Kobe Bryant hizo lo que hizo. Entrenó, se capacitó y fue el mejor, uno de los mejores en lo suyo. Pero vos tenés que ser uno de los mejores en esto, en vivir a la luz de tus convicciones teológicas. No te dejes engañar. La mayoría está equivocada. No te dejes engañar. Y aguántatela. Pero hermanos, que nuestra teología impacte nuestra conducta para gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en el impacto que tiene aquello que creemos en lo que vamos a vivir. ¿Sí? Creamos. No somos los que no tienen esperanza. Creamos y vivamos a la luz de lo que realmente creemos. Vamos a orar para finalizar.